Navidad siempre había sido nuestra excusa perfecta para olvidar los problemas, aunque fuera por una noche. Mientras las luces titilaban en la ventana rota de nuestro pequeño departamento, mi hijo y yo colgábamos con ilusión las mismas decoraciones de plástico que guardábamos con tanto cuidado cada año. No teníamos un árbol grande, ni regalos costosos, pero sí teníamos algo que no se compra: esperanza. Esperanza de que esta vez, quizá, mi hermana nos incluyera. Que esa mesa larga y adornada que ella mostraba en redes no se cerrara antes de llegar a nuestros nombres. Pero estábamos equivocados. Todo comenzó con un mensaje frío, disfrazado de cortesía. Una simple frase que me heló el alma: este año haremos algo más íntimo, solo gente cercana y de ambientes similares. Espero que entiendas. Yo entendí. Entendí que para ella ya no éramos familia, sino un estorbo que desentonaba en sus fotos de Instagram. Mi hijo me miraba mientras yo leía, como si presintiera que algo andaba mal. Y aunque traté de sonreír, se me quebró la voz cuando le dije: tal vez este año celebremos en casa, solo nosotros. Pero fue peor de lo que pensé. Porque lo que verdaderamente dijo mi hermana no fue lo que escribió en el mensaje. Fue lo que dijo en un audio accidental que me llegó por error. Un susurro venenoso que repitió una y otra vez en mi mente: no quiero que vengan. Ellos no son de nuestro nivel. Imagínate, llegarán con ese niño todo mal vestido. Es Navidad, no una beneficencia. Y con eso, mi dignidad se desmoronó. No por mí, sino por mi hijo. Porque nadie merece ser rechazado por lo que tiene, o no tiene. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. ¿Alguna vez has sentido que te quitan el lugar que te pertenece solo por no tener el apellido correcto, el auto correcto, la ropa correcta? Eso fue lo que sentimos. Un hueco en el estómago que ni la cena más elaborada podría llenar. Pero aún así, traté de mantenerme firme. No iba a llorar frente a mi hijo. No iba a permitir que él creyera que valemos menos. Y sin embargo, en mi interior, algo se rompió. Porque hay rechazos que no solo duelen, te humillan. Esa noche, mientras él dormía, me senté sola frente a la pequeña mesa que habíamos decorado con papel reciclado y velas usadas del año pasado. Miré el rincón donde guardábamos los adornos, y los vi como si fueran recuerdos de una vida que ya no nos pertenecía. Recordé nuestras Navidades en la infancia, cuando mi hermana y yo compartíamos regalos hechos a mano y una sola manta para no tener frío. ¿En qué momento ella decidió que yo era menos? ¿Cuándo mi amor por mi hijo dejó de ser suficiente para ser parte de su Navidad? Al día siguiente, mientras yo intentaba esconder mis lágrimas detrás de una sonrisa forzada, mi hijo me miró y me dijo con una simpleza que partía el alma: no te preocupes, mamá. Nosotros sí sabemos celebrar. No necesitamos nada más. No supe cómo responderle. Porque en ese instante, entendí que él ya sabía lo que yo estaba intentando ocultarle, que habíamos sido rechazados. Pero también supe que algo dentro de él ya había comenzado a arder. Algo más fuerte que la tristeza: dignidad. Y fue ahí donde la historia cambió. No por mí, sino por él. Porque a veces los adultos nos rompemos en silencio, esperando que nadie nos vea. Pero los niños, ellos hacen cosas imposibles. Ellos transforman el dolor en actos de amor. Sin decírmelo, él comenzó a preparar algo. Tomó papeles viejos, crayones, tijeras y comenzó a escribir. Me miraba de reojo, como si supiera que yo necesitaba una razón para creer de nuevo. Pero no me dijo nada. Solo trabajaba en silencio, con la determinación de quien está por regalarle al mundo una lección que nadie olvidará. Mientras él preparaba su pequeño milagro, afuera la ciudad brillaba con luces navideñas, autos de lujo y familias sonriendo en las vitrinas. Pero en nuestro hogar, lo único que brillaba era su mirada. Porque él había decidido que no se quedaría de brazos cruzados. No para pelear. No para exigir un lugar. Sino para demostrar que el amor, cuando es verdadero, no necesita invitación. Y mientras el mundo celebraba con apariencias, mi hijo tejía, con sus manos pequeñas, la mayor lección que jamás habría esperado aprender de un niño. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté esa tarde. Él solo respondió: estoy escribiéndole una carta a la tía, para que no se olvide de lo que es la Navidad. No supe qué decir. Me dieron ganas de decirle que no lo hiciera, que no valía la pena. Pero algo dentro de mí me detuvo. Porque entendí que no era solo una carta.
Era una semilla. Una que podía germinar donde el ego había enraizado. Y decidí dejarlo hacer. Porque si el rechazo se siembra con palabras crueles, la redención puede empezar con un gesto de bondad. Y así comienza nuestra historia. Una Navidad marcada por el orgullo, pero salvada por el amor de un niño que no permitió que el desprecio definiera quiénes éramos. Porque mientras algunos celebraban con banquetes, nosotros aprendimos que los corazones limpios son los que más brillan bajo las luces de diciembre. Y que a veces, los gestos más pequeños, pueden hacer llorar incluso al corazón más endurecido. Siempre supe que mi vida no iba a ser fácil, pero nunca me imaginé lo sola que llegaría a sentirme en fechas como Navidad. Fui madre joven, en medio de una relación que se rompió antes de que mi hijo aprendiera a decir papá. Desde entonces, trabajé en lo que pudiera, limpieza por horas, cocina en una fonda, incluso planchado a domicilio. Mientras otras mujeres se pintaban las uñas o hacían yoga, yo hacía cuentas con lo que sobraba de las monedas del mandado. Pero no me quejo. Mi hijo es y será mi mayor regalo. Él le dio sentido a cada madrugada cansada y a cada lágrima escondida bajo la regadera. Mi hermana, en cambio, tomó un camino distinto. Siempre fue ambiciosa, siempre supo lo que quería, un hombre con posición, una casa con jardín, una vida sin sobresaltos. Y lo consiguió. Se casó con un empresario 10 años mayor que ella, y juntos construyeron una vida de lujos. Viven en una casa con alberca, paneles solares y una cocina que parece sacada de una revista. Todo en su mundo huele a nuevo, a éxito, a perfección. Y aunque nos criamos en la misma casa humilde, es como si ella hubiera querido borrar sus raíces. Como si cada cosa que la recordara a nuestra infancia, le diera vergüenza. Lo curioso es que nunca me lo dijo directamente. Siempre fue sutil. Como cuando hablaba en inglés frente a mí para que no entendiera algo. O cuando me ofrecía ropa, que ya no usaba, pero que aún tenía etiquetas, como si hiciera una donación a una causa perdida. O esas veces en que me decía, en voz baja, tú deberías encontrar a alguien que te saque de esa vida. Como si mi hijo y yo fuéramos una especie de lastre, una historia triste que ella ya había superado. Y sin embargo, yo nunca la odié. La entendía. Incluso la admiraba, hasta que nos hizo a un lado en Navidad. Las Navidades anteriores eran distintas. Cada año, aunque fuera con poco, hacíamos el esfuerzo de ir. Yo llevaba pan hecho en casa, mi hijo se ponía la camisa más limpia que teníamos, y aunque sabíamos que no brillábamos como los demás invitados, lo hacíamos con dignidad. Ella siempre nos recibía con sonrisas medidas, como quien tolera a un primo lejano por obligación. Pero mi hijo disfrutaba ver a sus primos, jugar en el jardín enorme, y al menos por una noche, sentirse parte de algo más grande. Para él, era como entrar en un mundo mágico. Y yo, fingía que también lo era para mí. Una vez, recuerdo que llegamos con un pastel de 3 capas que yo misma había horneado durante la madrugada. Mi hermana lo miró y dijo, ¡ay, qué lindo, tan rústico! No lo puso en la mesa principal, claro, sino en una mesita aparte, lejos de los postres gourmet que ella había encargado. Pero a mí no me importó. Porque vi a mi hijo comer de ese pastel con una sonrisa, como si supiera que estaba hecho con todo el amor que no cabía en la bandeja. Yo me decía a mí misma que era suficiente con estar ahí. Que lo importante era no perder la unión familiar, aunque se sintiera más como tolerancia que como cariño. Pero este año, todo cambió. No hubo invitación formal. No hubo llamada anticipada. Solo un mensaje seco, distante, disfrazado de amabilidad. Como si fuéramos empleados que deben esperar instrucciones. Al principio, pensé que estaba ocupada. Que aún faltaban días y que seguramente nos llamaría. Pero conforme pasaban las semanas, la ilusión se iba desmoronando. Mi hijo preguntaba, ¿y la tía, ya dijo qué día es la cena? Y yo no sabía qué responderle sin romperle el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño que tu propia sangre te considera un error estético en su Navidad perfecta? Traté de mantener la rutina. Lo llevé a la escuela, hice mi trabajo, preparé algunos dulces caseros como todos los diciembres. Pero dentro de mí, el silencio de mi hermana me gritaba. Porque una cosa es tener diferencias, y otra muy distinta, es excluir. Y eso fue lo que hizo. Nos eliminó de la ecuación. Como si no perteneciéramos a su vida. Como si el amor de hermanos tuviera fecha de caducidad, o peor aún, categoría económica.
Y aunque intenté convencerme de que no dolía, sí dolía. Dolía más que cualquier pobreza, porque era una herida del alma. Recordé entonces aquellas navidades de infancia, cuando mi hermana y yo compartíamos una sola muñeca, y tejíamos bufandas para nuestras madres con lanas recicladas. Nos reíamos con una bolsa de dulces, y el pavó era un lujo que llegaba a veces gracias a alguna donación. En ese entonces, éramos inseparables. Jugábamos a ser mujeres grandes, soñábamos con viajar, con tener nuestras propias casas. Pero mientras yo me quedé con los sueños sencillos de una vida tranquila con mi hijo, ella los cambió por otras versiones más lujosas, más frías, más vacías. No quiero que me malinterpreten. No desprecio su éxito. Ella se esforzó, tomó decisiones, y consiguió lo que quería. Pero lo que no entiendo es en qué momento el éxito se convirtió en desprecio. ¿En qué momento se le olvidó que su hermana dormía con ella en una cama improvisada cuando éramos niñas? ¿Que fui yo quien la ayudó a planchar su vestido para la boda? ¿Que fui yo quien cuidó a su hija enferma cuando ella no tenía con quién dejarla? Que aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, yo nunca dejé de considerarla parte de la mía. Hasta ahora. Y ahí estaba yo, sola en la cocina, con los ojos clavados en ese mensaje que parecía tan inofensivo, pero que escondía una carga de humillación que solo se entiende cuando viene de alguien a quien amaste. Este año será más exclusivo. Espero que entiendas. Sí, entendí. Entendí que para ella, ya no somos familia. Entendí que hay personas que cuando suben, se olvidan de mirar hacia abajo. Y aunque me dolía por mí, lo que más me destrozaba era lo que tendría que decirle a mi hijo. Porque ningún niño debería aprender tan pronto, lo cruel que puede ser la indiferencia. Una parte de mí quería justificarla. Pensé, quizás fue su esposo, quizás él no quería que fuéramos. Pero la verdad es que mi hermana nunca ha necesitado permiso para hacer lo que quiere. Ella tiene carácter, siempre lo ha tenido. Cuando éramos niñas y no había que comer, ella era la que salía a pedir fiado sin vergüenza. Cuando se enamoró de ese hombre con dinero, no le importó lo que dijera mi mamá, ni lo que pensaran en el barrio. Ella tomó las riendas de su vida. Por eso sabía que si no nos había invitado, era porque no quería hacerlo. Y esa certeza me dolía más que cualquier pobreza. Mis navidades, desde que soy madre, nunca han sido abundantes, pero siempre han sido cálidas. Cada año, con lo poco que teníamos, hacíamos algo especial. Un adorno nuevo hecho a mano, una receta inventada con lo que había en la despensa, una canción con la guitarra vieja de mi papá. Nunca hubo regalos caros, pero sí cartas, abrazos, y sobre todo, sinceridad. En mi casa no se finge que todo está bien, se enfrenta, se llora, se sobrevive, juntos. Por eso, cuando nos cerraron esa puerta, no fue solo una fiesta la que perdimos. Fue una parte de nuestra historia la que quedó fuera. A veces me preguntaba si era mi culpa. Si quizás había dicho algo en el pasado, o si se avergonzaba de mi trabajo. Soy empleada doméstica, y muchas veces limpié casas que eran más grandes que cualquier sueño que hubiera tenido. Pero nunca me robé nada, nunca me rendí, y nunca me escondí. Siempre caminé con la frente en alto. ¿Eso no cuenta para nada? El hecho de que mi hijo me vea luchar todos los días no vale más que un apellido largo o una marca de ropa cara. Tal vez para ella no. Pero para mí, es todo lo que tengo. Me pregunté muchas veces si debía confrontarla. Escribirle algo directo, decirle lo que sentía. Pero no sabía cómo hacerlo sin sonar dolida, sin parecer necesitada. Porque ese es el problema con los orgullosos, cuando los enfrentas, se victimizan. Y yo no quería que me dijera, ay, no hagas un drama, no fue para tanto. Porque sí fue para tanto. Fue lo suficiente como para romper algo dentro de mí. Lo suficiente como para hacer que mi hijo me preguntara, ¿por qué no vamos con los demás? Y que yo no supiera cómo explicarle que, para algunos, el valor de una persona se mide en etiquetas. Una vez, años atrás, ella me había dicho en voz baja, es que tú te conformaste. Y tal vez tenía razón. Me conformé con lo sencillo, con lo real. Con las pequeñas cosas. Me conformé con ver a mi hijo dormir tranquilo, aunque tuviéramos que compartir cama. Me conformé con ver la televisión en blanco y negro, mientras afuera otros presumían pantallas gigantes. Me conformé con vivir de lo que gano con el sudor de mi frente, en vez de andar buscando a alguien que me mantuviera. Y sí, tal vez me conformé con menos.
pero nunca me resigné a vivir sin amor. Eso, para mí, era inconformable. Esa semana previa a Navidad, todo me dolía más. Las calles adornadas, las familias comprando regalos, los villancicos sonando en cada esquina. Todo me recordaba que esta vez no estábamos invitados. Que no importaba cuánto amor le pusiera a nuestra Navidad, siempre iba a haber alguien que lo despreciara por no tener envoltura de lujo. Y mi hijo, con sus ojitos brillando cada vez que veía luces navideñas, seguía sin saber que esta vez la magia nos la habían negado. Yo lo miraba y me prometía a mí misma, no voy a permitir que él crea que somos menos. No esta vez. Pero por más que me esforzara en disimular, él lo notaba. Notaba mi tristeza en los silencios, en las respuestas cortas, en la forma en que evitaba hablar de la tía. Y él, siendo tan pequeño, comenzó a ser más cariñoso que nunca. Me abrazaba sin motivo, me dejaba notitas en la mesa, eres la mejor mamá. Yo sabía que él sentía lo que no se decía. Y eso me partía el alma. Porque si hay algo que duele más que ser rechazada, es que tu hijo tenga que cargar con la sensación de no ser suficiente para su propia familia. El día 23, a una noche de Navidad, él me preguntó si iba a ver a sus primos. Quería llevarles unas figuritas que había pintado con témperas que le regalaron en la escuela. Yo no supe cómo decirle que esa puerta ya estaba cerrada. Que su regalo no era bienvenido en una casa donde el envoltorio importaba más que el contenido. Y fue ahí donde decidí que no podía seguir mintiendo. Le dije la verdad, suavizada, con cuidado. Y él no lloró. Solo bajó la cabeza, suspiró, y dijo, bueno, entonces se lo doy a la señora de la tienda. A ella le gusta todo lo que hago. Esa frase fue una cuchillada con doble filo, por un lado, me rompió. Por otro, me llenó de orgullo. Porque él no se quedó atrapado en el dolor. No se preguntó por qué lo rechazaban. Él simplemente buscó a quien sí podría alegrar con su detalle. ¿Y sabes qué? Eso es algo que muchos adultos deberíamos aprender de los niños, a no rogar amor donde ya no lo hay. A no entregarle nuestras ilusiones a quien no sabe valorarlas. Mi hijo, sin saberlo, me estaba enseñando que no necesitábamos una gran casa ni una cena elegante para tener una Navidad digna. Y en medio de todo ese dolor silencioso, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no sentía vergüenza ni tristeza. Sentía determinación. No por mí. Por él. Porque si mi hermana había olvidado lo que valemos, yo iba a recordárselo, sin gritar, sin pelear, sin rebajarme. Porque no hay mayor venganza que demostrar con amor lo que otros tratan de esconder con dinero. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa Navidad sería una de las más importantes de nuestras vidas. Porque marcaría un antes y un después. Y todo, gracias a un niño que no dejó que el rechazo le apagara el corazón. La invitación llegó como siempre lo hacen las cosas frías, sin aviso, sin calor, sin intención real de incluir. Fue un mensaje corto en el grupo de la familia, este año haremos algo más exclusivo, una cena íntima. Solo adultos. Gracias por comprender. Leí esas palabras una y otra vez, buscando entre líneas alguna esperanza, una apertura, una excepción para nosotros. Pero no había nada. La frase final me quedó retumbando como un eco cruel, gracias por comprender. ¿Comprender qué? ¿Que mi hijo no merece estar presente por ser niño? ¿O que nuestra presencia los incomoda por ser demasiado reales? Al principio, intenté buscarle el lado amable. Pensé que tal vez era una cena formal, que quizás era una idea del esposo de mi hermana. Me aferré a esa excusa como un clavo ardiente, intentando protegerme de lo que en el fondo ya sabía, que no nos querían ahí. Pero algo dentro de mí no podía soltar la incomodidad. Porque mi hermana me conocía. Sabía lo que esa celebración significaba para nosotros. Sabía que, aunque mi hijo no tuviera regalos caros, se emocionaba con ver el árbol gigante de su casa, con comer los postres elegantes que él no podía pronunciar. Y aún así, decidió excluirnos. Me quedé callada, sin responder, sin pedir explicaciones. Porque a veces el silencio es lo único que nos queda para no derrumbarnos. Pero el universo, o quizás el destino, no quería dejarlo ahí. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, escuché el sonido familiar de un mensaje de voz en WhatsApp. Pensé que era algo más del grupo, pero no. Era un audio privado. Un audio que no iba dirigido a mí, pero que, por error, me llegó. Y lo que escuché,
Me destrozó de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Era la voz de mi hermana. Reconocí ese tono que usaba cuando se sentía superior, cuando hablaba con sus amigas de clase. Decía, ay, no. Es que no quiero que vengan. Tú sabes cómo es ella con su hijo, siempre tan básica, tan fuera de lugar. Y seamos honestas, no están a nuestro nivel. Me da pena ajena. Silencio. Luego risas. Risas de otras mujeres. Risas que resonaron como cuchillas. Me quedé congelada, con el celular en la mano, sintiendo como se me rompía algo en el pecho. No podía creer que esas palabras vinieran de ella. De mi hermana. De la niña que una vez compartió la cama conmigo para no tener frío. Me senté en el piso de la cocina, sin fuerzas. Apretaba el celular como si pudiera borrar el mensaje con la presión de mis dedos. Pero no se borraba. No era un malentendido. No era sarcasmo. Era real. Era honesto. Era lo que verdaderamente pensaba de nosotros. Y lo peor, era que lo decía con naturalidad, como quien comenta el clima. Como si no doliera. Como si no importara. Como si, de pronto, nuestra sangre compartida no significara nada. Y ahí, en ese suelo frío, entre trastes sucios y luces parpadeantes, me permití llorar. Pero solo por un momento. Porque entonces escuché sus pasitos. Los de mi hijo. Pequeños, suaves, tímidos. Se acercó a la cocina con su pijama de renos y me preguntó con esa vocecita que me salvaba cada día, ¿estás bien, mamá? No podía dejar que me viera así. No podía permitir que entendiera que alguien nos había hecho sentir menos. Me limpié las lágrimas rápidamente, fingí que tenía jabón en los ojos, y respondí con una sonrisa débil, sí, amor. Solo estoy cansada. Él me abrazó sin más, sin hacer preguntas, y apoyó su cabeza en mi hombro. Como si supiera que el silencio, a veces, también es una forma de cuidar. Esa noche no dormí. Me acosté junto a él, como siempre, y lo vi dormir con la inocencia intacta. Respiraba tranquilo, soñando quizá con los regalos que nunca pedía en voz alta. Me pregunté qué pasaría si supiera lo que su tía decía de él. Si supiera que para ella, él no era más que un estorbo, un recordatorio incómodo de una realidad que ella prefería ocultar. Y me hice una promesa. Que él nunca lo sabría. Que no permitiría que una mujer con el corazón endurecido le arrebatara la luz con la que él llenaba cada rincón de nuestras vidas. Pero lo que sí supe en ese momento fue algo definitivo, no podía volver a buscar su aceptación. Ya no. Ya no quería una silla en esa mesa adornada con hipocresía. Ya no quería que mi hijo se sentara frente a rostros que lo miraban como si fuera un error estético. Prefería que celebráramos solos. Prefería una mesa pequeña, con pan duro y chocolate tibio, pero con amor. Porque entendí que hay pobreza mucho más grande que la económica, la pobreza del alma. Y esa, tristemente, era la única que mi hermana no había logrado superar. Pensé en responderle. En enviarle ese mismo audio y escribirle algo como, gracias por mostrarme quién eres. Pero no lo hice. No porque me faltaran palabras, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sobraba dignidad. Ya no iba a explicar mi valor. Ya no iba a justificar nuestras diferencias. Si ella no podía ver lo afortunada que era por tener una hermana como yo y un sobrino como mi hijo, entonces no merecía nada de nosotros. Y con esa certeza, borré el mensaje. No para olvidarlo, sino para que no volviera a tener poder sobre mí. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, me sentía vacía, pero extrañamente firme. Había algo nuevo en mí. Una especie de fuerza que se activa cuando ya no esperas nada de nadie. Cuando entiendes que no necesitas ser aceptada para tener valor. Mi hijo se sentó a la mesa, con su dibujo en la mano, un reno hecho con botones y brillantina, y me dijo, mira, mamá. Es para ponerlo en la cena de Navidad, ¿verdad que sí vamos a celebrar bonito, aunque estemos solo tú y yo? Lo miré a los ojos, y supe que sí. Que íbamos a celebrar como nunca. Porque ese niño, valía más que cualquier banquete lleno de desprecio. Después de ese audio, la casa me pareció más pequeña, más oscura, más fría. Pero no por su tamaño o por el clima, sino porque el alma se me había apagado.
Es como si ese mensaje hubiera entrado por mis oídos y me hubiera arrancado algo de raíz. Caminaba por la casa haciendo lo de siempre, lavar, cocinar, recoger los juguetes, pero todo lo hacía como en automático. No lloraba, no gritaba, no decía nada. Era una tristeza que no hacía ruido, que se arrastraba por los rincones y se escondía detrás de cada movimiento. Una tristeza que me obligaba a callar, porque mi hijo no merecía cargar con mi dolor. Esa misma tarde, mientras él pintaba con sus acuarelas, me pidió que le pusiera música navideña. Y lo hice, aunque por dentro todo me dolía. Puse un viejo disco que siempre nos gustaba escuchar. Él tarareaba, dibujaba renos y árboles con colores vivos, y en un momento me miró y me dijo: ¿ya sabes qué ropa me voy a poner para ir con la tía? Se me apretó el pecho. No pude hablar. Fingí que no escuché bien, que tenía prisa, que algo se me quemaba en la estufa. Pero su pregunta se quedó ahí, como una herida abierta. Porque en su mundo aún creía que ese día iba a llegar. Que aún éramos parte. Pensé en tantas cosas que quería decirle. Que la Navidad no es un lugar, sino una emoción. Que el amor no se mide por si alguien te invita a una cena con mantel largo. Que hay personas que pueden tenerlo todo y aún así no tener nada. Pero me mordí la lengua. Porque él todavía era niño. Todavía tenía la fe intacta. ¿Y quién era yo para quitársela? A veces, el dolor de una madre no está en lo que siente, sino en lo que calla. En lo que decide no decir para proteger el corazón pequeño que la observa cada día con ojos llenos de esperanza. Durante la noche, cuando él se durmió abrazando una de las decoraciones que había hecho en la escuela, me senté frente a la ventana. Afuera todo estaba lleno de luces, música y autos que pasaban repletos de bolsas y regalos. Me pregunté cuántas de esas personas sabían realmente lo que significaba la Navidad. Cuántas estaban sentadas en mesas repletas, pero con corazones vacíos. Y entonces sentí algo que me sorprendió, no envidia, sino compasión. Porque entendí que hay personas tan rotas por dentro, que lo único que pueden ofrecer a los demás es desprecio. Mi hermana, por ejemplo. Recordé cuando éramos niñas y teníamos solo una muñeca para las dos. La compartíamos con turnos marcados por un reloj roto. En esos días, mi hermana me abrazaba cuando yo lloraba porque extrañaba a mamá, o cuando papá tardaba demasiado en llegar del trabajo. Éramos pobres, sí, pero juntas. Unidas por una infancia que, aunque dura, estaba tejida con solidaridad. ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento decidió que yo era menos? ¿O acaso simplemente decidió olvidarse de mí porque me convertí en el reflejo de un pasado que le avergonzaba? No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando por la ventana con la taza fría entre las manos. Solo sé que cuando volví en mí, mi hijo estaba detrás mío, descalzo, con los ojos entrecerrados y la voz suave: ¿no tienes sueño, mamá? Me acerqué, lo abracé fuerte, y le dije que sí, que ya iba. Me pidió que le contara el cuento de siempre, ese que hablaba de una estrella que guiaba a dos personajes perdidos en el bosque. Mientras le narraba, noté que me miraba con ternura. Y antes de cerrar los ojos me susurró: a mí no me importa dónde estemos. Si tú estás, todo está bien. Fue ahí cuando comprendí que la verdadera Navidad estaba en ese momento. En ese niño que me abrazaba sin pedir nada, sin exigirme lo que no podía darle. Él no necesitaba una fiesta lujosa, ni una casa adornada con luces caras. Solo quería mi presencia. Mi paz. Mi amor. Y por más que me costara aceptar lo que había pasado, por más que me doliera el rechazo, esa certeza me sostenía: tenía un hijo que me amaba con todo, aunque no tuviéramos nada. Y eso, valía más que cualquier cena elegante en la casa de alguien que ya no nos quería ahí. Al día siguiente, temprano, encontré a mi hijo haciendo algo en la mesa con mucho cuidado. Recortaba papel, escribía con plumones, pegaba cosas con cinta. Le pregunté qué hacía, y él me respondió sin levantar la vista: una carta para la tía. Para que no se le olvide lo que es la Navidad. Me quedé sin palabras. No quise preguntar más. Solo lo observé. Era tan pequeño, pero tan grande en su forma de sentir. Yo todavía me rompía por dentro por las palabras que había escuchado. Pero él seguía construyendo puentes mientras otros levantaban muros. Me debatí entre decirle la verdad y dejar que él siguiera en su mundo inocente. ¿Debía protegerlo del desprecio? ¿O debía permitir que fuera él quien eligiera cómo reaccionar ante lo que no podía controlar?
Al final decidí observar. No interferir. No romper esa pureza que yo ya había perdido. Él tenía derecho a creer. A escribir su carta. A actuar con amor. Porque si yo ya había sido herida por las palabras, él aún podía elegir ser sanador con las suyas. Y tal vez, solo tal vez, su gesto podía sembrar algo donde parecía no haber nada. Y fue así como el dolor se transformó en otra cosa. No desapareció, pero cambió de forma. Ya no era una tristeza que me encadenaba, sino una herida que me recordaba por qué debía mantenerme firme. Porque tenía un hijo que, incluso en medio del desprecio, no dejaba de amar. Que, aun sabiendo que quizás no sería bien recibido, decidí tender la mano. Y entonces entendí que, aunque nos rechazaran 1000 veces, mientras él y yo siguiéramos mirándonos así, jamás estaríamos verdaderamente solos. Porque la dignidad, cuando nace del amor, no hay mansión que pueda apagarla. No sé cómo lo escuchó. Quizá fue esa noche en la cocina, cuando pensaba que dormía. O tal vez fue otro audio que dejé sin querer en altavoz mientras intentaba borrar el recuerdo. No lo sé. Lo único que sé es que, una tarde, mientras yo doblaba ropa en silencio, él se me acercó despacio, con los ojos tristes pero llenos de claridad, y me preguntó, «Mamá, ¿por qué la tía piensa que somos menos?» Me quedé congelada. Sentí que me faltaba el aire. Nunca imaginé que lo escucharía. Ni mucho menos que entendería tan bien lo que había pasado. Tragué saliva, tratando de encontrar una mentira amable, pero no me salió ninguna. Me senté con él en la cama, lo tomé de las manos, y le dije lo único que me salió del alma, porque hay personas que olvidan lo que realmente importa, y entonces creen que tener más cosas las hace mejores. Pero no es así, mi amor. Tú y yo tenemos lo que vale de verdad. Él me miró, en silencio. Y con esa inocencia que solo tienen los niños, me respondió algo que me hizo llorar por dentro: «Tú me das todo lo que importa, mamá. Si ella no lo ve, entonces la que está perdiendo es ella». Y en ese instante, entendí que mi hijo ya había crecido más de lo que yo quería aceptar. No lloró. No se quejó. No pidió explicaciones. Solo se levantó, fue a su rincón de papeles y crayones, y comenzó a trabajar. Yo lo miraba desde la puerta, sin decir nada. Tomaba hojas de colores, recortaba pedazos de cartón, escribía en silencio. Parecía tener una idea clara, un objetivo. Tenía ese brillo en los ojos que solo aparece cuando el corazón está hablando más fuerte que la razón. No me atrevía a preguntarle qué hacía, porque algo me decía que necesitaba su espacio. Que estaba a punto de enseñarme algo que yo, como adulta, ya había olvidado. Esa noche no me lo mostró. Guardó su trabajo en una bolsa de papel que antes habíamos usado para envolver dulces. Y cuando me acerqué, la cerró con cuidado. Me sonrió, como quien guarda un secreto bonito. Y me dijo simplemente: «Mañana es Navidad, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo que hace el niño Dios, llevar un regalo con amor». No supe qué decirle. Solo lo abracé. Porque ese niño, que apenas alcanzaba el fregadero de la cocina, estaba haciendo algo que yo no podía: transformar el dolor en generosidad. Y eso, me rompía y me curaba al mismo tiempo. El 24 por la mañana, mientras yo preparaba un desayuno sencillo con lo que teníamos, él se vistió solo, con la ropita más limpia que encontró. Peinó su cabello con agua, se puso colonia, y preparó su regalo con tanto cuidado como si fuera de cristal. Me dijo que iba a dar una vuelta. Pensé que quería ir a dejarle algo a la señora de la tienda, como otras veces. Pero no. Él tenía otro plan. Uno que no compartió conmigo, porque sabía que, si lo hacía, yo no se lo permitiría. Y no porque estuviera mal, sino porque yo aún cargaba con el miedo al rechazo. Caminó hasta la casa de su tía. Solo. Con su carta, su tarjeta y su pequeño regalo hecho a mano, un reno de cartón, con botones de colores en lugar de ojos, y una bufanda hecha con una tira de su camiseta vieja. Golpeó la puerta con sus nudillos pequeños. Y cuando su tía abrió, él no pidió permiso, no preguntó si podía pasar. Solo le extendió el regalo con una sonrisa honesta y le dijo: «Feliz Navidad, tía. Solo quería darte esto. No importa que no nos invites, yo vine a invitarte a recordar lo que es la Navidad». Silencio. Total. Un silencio que, según me contaron después, no pudo romperse ni con el ruido de la música que venía del fondo.
Mi hermana lo miró confundida. Dicen que su esposo se acercó detrás de ella, que la miró con reproche, que incluso le dijo algo como, ¿él no era el que no estaba invitado? Y en ese momento, con toda la carga del rechazo colgando entre ellos, mi hijo agregó algo que dejó a todos sin palabras. Mi mamá me enseñó que las personas que más lo necesitan, a veces son las que más se olvidan del amor. No lo dijo con rabia, no lo dijo con tristeza. Lo dijo como se dicen las verdades cuando no se tiene miedo, con el alma limpia. Y después de eso, dio media vuelta, y regresó caminando, sin esperar nada. Yo estaba a punto de salir a buscarlo, con el corazón en la garganta, cuando lo vi regresar con su bolsita vacía y una expresión serena. Le pregunté dónde había estado. Me dijo, fui a ver a la tía. Ya le di su regalo. No le dije nada feo, lo prometo. Y me abrazó fuerte, muy fuerte. Como si supiera que yo también necesitaba ese abrazo más que el aire. No quise preguntarle más. Porque ese abrazo me dijo todo. Me dijo que no había odio en su corazón. Me dijo que él había elegido amar, incluso cuando no lo amaban de vuelta. Y eso, lo convirtió en alguien más sabio que todos los adultos de esa casa. Esa noche, celebramos los dos solos. Con una cena sencilla, con villancicos cantados en voz bajita y con la luz de unas velas recicladas. Pero jamás, en todos mis años, sentí tanto orgullo. Sentí que Dios se había sentado a la mesa con nosotros. Que el amor se había manifestado no con regalos ni con lujos, sino con gestos pequeños que tenían el poder de mover montañas. Y en medio de la noche, mientras él dormía con su reno de cartón abrazado al pecho, entendí que yo no había criado a un niño cualquiera. Había criado a un ser humano inmenso. Uno que me estaba devolviendo la fe. Y aunque su tía no nos llamó esa noche, ni al día siguiente, su esposo sí lo hizo. Me escribió un mensaje. Solo decía, tu hijo me enseñó algo que no aprendí en ninguna Navidad. Gracias. No sé qué pasó después en esa casa. No sé si ella guardó la tarjeta o la tiró. Pero no importaba. Porque nosotros ya no necesitábamos estar en su mesa para sentirnos completos. Habíamos entendido que la Navidad no se trata de quien te invita, sino de quien te inspira. Y mi hijo, con sus manos pequeñas y su corazón inmenso, nos había regalado la Navidad más verdadera de nuestras vidas. Esa tarde del 24, justo antes de que oscureciera, me di cuenta de que mi hijo no estaba. Revisé la cocina, el baño, el patio. Llamé su nombre y no hubo respuesta. El silencio me golpeó como un balde de agua helada. Mi corazón se disparó. Corrí por la calle, descalza, con el delantal aún puesto. Le pregunté al vecino, a la señora de la tienda, nadie lo había visto. Pero algo dentro de mí lo supo. Lo supe como lo saben las madres cuando sienten que su hijo está siguiendo una intuición más grande que él. Y entonces me eché a correr, directo hacia la casa de mi hermana. Era una caminata de 20 minutos, pero yo la hice en menos de 10. El corazón me retumbaba en las sienes. Iba con miedo, sí, pero también con esa mezcla de ira y tristeza que solo entiende una madre cuando alguien toca a su hijo. Al llegar a la esquina, vi algo que me paralizó. Allí estaba él. Mi hijo. Parado frente al portón de hierro, con su bolsita de papel en la mano, con su suéter rojo algo sucio por el camino, y con la frente en alto. Frente a él, de pie en el marco de la puerta, estaba mi hermana. Inmóvil. Como si el tiempo se hubiera detenido. Me detuve unos segundos, sin que ellos me vieran. Necesitaba ver. Necesitaba escuchar. Y lo que ocurrió, no se me va a olvidar jamás. Con la inocencia más poderosa que existe, mi hijo alzó la mano y le ofreció la bolsita a su tía. Y le dijo, claro, fuerte, con una dulzura que desgarraba, no te traje nada caro, pero sí te traje lo que tú olvidaste, una Navidad con amor. Silencio. Silencio absoluto. Todos lo miraban desde dentro de la casa. Parientes bien vestidos, copas en mano, bocas abiertas, corazones en pausa. Fue como si ese niño hubiera dicho lo que nadie se había atrevido a decir en años. Yo quería correr y abrazarlo. Llevarlo lejos. Pero no me moví. Porque algo mágico ocurría en ese instante. Mi hermana, la misma que me había ignorado por semanas, la que me mandó un audio con palabras que me rompieron el alma, comenzó a temblar. Sus ojos, que siempre fueron duros, se llenaron de lágrimas.
Se cubrió la boca, como si ese regalo, tan sencillo, tan honesto, le hubiera caído como una piedra en el pecho. El regalo no valía dinero, pero valía todo lo que ella había olvidado: ternura, humildad, perdón. Mi hijo, aún de pie, abrió la bolsa y sacó el regalo. Era un reno hecho con botones, pedazos de tela y una nota escrita con su letra grande y torpe. La leyó en voz alta: querida tía, si tú no quieres tener Navidad con nosotros, está bien. Pero yo quiero que tú sepas que igual te quiero. Porque tú fuiste mi familia, y yo no quiero que lo olvides. Y al terminar, la miró directo a los ojos. Ella no pudo más. Cayó de rodillas frente a él. Lo abrazó. Lo apretó como si intentara recomponer todos los errores con un solo gesto. Y ahí, por primera vez en muchos años, lloró de verdad. Entonces corrí hacia ellos. Ya no podía contenerme. Tomé a mi hijo entre mis brazos y lo apreté con toda mi fuerza. Él me miró como si nada fuera raro, como si todo hubiera salido bien. Y lo más increíble, fue que en su mirada no había reproche, no había rabia, no había vergüenza. Solo había amor. Un amor tan puro, que no podía venir de otra parte más que de su alma limpia. En ese instante, lo supe, él no había ido a reclamar. Había ido a sanar. A enseñarnos lo que yo ya había olvidado entre el dolor, que la Navidad es una oportunidad para reparar lo que se ha roto. Mi hermana intentó hablar. Tartamudeaba entre sollozos. Decía cosas como: perdóname, no sabía, me equivoqué, pero yo no podía responderle aún. No porque no quisiera, sino porque aún estaba sanando la herida que ella había abierto. Me limité a sentir, a tomar a mi hijo de la mano y comenzar a caminar de vuelta. Pero entonces, ella se puso de pie, nos siguió, y delante de todos dijo: por favor, quédense. Quiero arreglar esto. Quiero hacerlo bien. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba altiva. Sonaba rota. Sonaba humana. Volví a mirar a mi hijo. Porque ya no tomaba decisiones solo por lo que yo sentía, sino por lo que él merecía. Y él me miró con una sonrisa tranquila, esa sonrisa que no tiene rencor. Y dijo: ¿podemos quedarnos un ratito, mamá? Solo para que ella también tenga una Navidad con amor. Y así fue como entramos. No por necesidad. No por aprobación. Sino por elección. Entramos con la frente en alto. Yo con mis heridas, y él con su corazón invencible. Nadie nos miró como antes. Esta vez, había respeto. Silencio. Y una emoción que llenaba cada rincón más que cualquier decoración costosa. Nos sentamos a la mesa. No éramos los protagonistas, pero esta vez tampoco éramos invisibles. Mi hijo compartió sus galletas caseras. Algunos rieron, otros lloraron en silencio. Mi hermana no dejaba de mirarnos, como si quisiera absorber cada segundo que había perdido. No podía borrar el pasado, pero esa noche, intentó sembrar un nuevo comienzo. Porque a veces, para volver a ser familia, hace falta que alguien pequeñito, como mi hijo, recuerde a los adultos el verdadero significado de estar unidos. Y así, en medio de esa cena que empezó con desprecio y terminó con abrazos tímidos, supe que algo había cambiado. No solo en mi hermana. En mí también. Porque entendí que el amor no se ruega, pero sí se ofrece. Que la dignidad no está en rechazar, sino en mantenerse firme sin perder la ternura. Y que a veces, los gestos más simples, una cartita, un reno hecho a mano, un «te quiero», sin condiciones, tienen más poder que cualquier castillo lleno de lujos. Esa Navidad, gracias a un niño valiente, volvimos a nacer como familia. Después de la cena, cuando el ambiente ya se había suavizado y las miradas eran menos tensas, mi hermana me pidió hablar a solas. Salimos al jardín trasero, lejos del bullicio de la fiesta. Ella caminaba nerviosa, se frotaba las manos, y finalmente me dijo: no hay forma de justificar lo que hice. No hay palabras que puedan borrar lo que dije, y mucho menos lo que te hice sentir. Me equivoqué, hermana. Te fallé como familia, como mujer, como madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran por vergüenza, sino por reconocimiento. Y eso, aunque no curaba, al menos comenzaba a sanar. Yo la miré en silencio. Ya no había rabia en mí. Pero tampoco había urgencia de reconciliación. Respiré hondo y le respondí con calma: no me dolió que nos llamaras pobres.
estoy acostumbrada a no tener mucho. Lo que me dolió fue que olvidaras de dónde venimos. Que renegaras de lo que fuimos. Que trataras a mi hijo como si no fuera digno, solo porque no encaja en tu mundo de apariencias. Sus ojos bajaron al suelo. Y por primera vez, no intentó justificarse. Porque sabía que tenía razón. Porque en el fondo, ella también había olvidado que antes de los lujos, fuimos niñas con hambre que compartían una galleta a la mitad. Mi hermana me pidió que nos quedáramos a dormir. Dijo que quería que mi hijo despertara ahí, con regalos y desayuno. Que quería compensar lo que había hecho. Pero yo le respondí con firmeza y dulzura: te agradezco el gesto, pero no necesito eso para tener una buena Navidad. Esta noche no quiero enseñarle a mi hijo que la dignidad se cambia por una cama cómoda o una mesa llena. Quiero enseñarle que hay cosas que no se negocian. Y una de ellas es el respeto. Me miró con ojos húmedos, pero asintió. Porque por fin entendía. Salimos de esa casa sin ira, pero con una claridad nueva. Mi hijo iba feliz, abrazado a su reno de cartón, saludando a todos con esa inocencia invencible que lo acompañaba. Mientras caminábamos de regreso a casa, bajo las luces navideñas de las calles vacías, sentí que algo dentro de mí se enderezaba. Ya no caminaba con la espalda encorvada por el desprecio. Ahora caminaba con la frente en alto, sabiendo que no necesitaba encajar en un lugar que ya no era mío. Porque en mi mundo, no había lujos, pero sí verdades. Y eso era suficiente. Al llegar a casa, la vecina de al lado nos esperaba con una pequeña bandeja de tamales. Otro vecino tenía un termo de ponche caliente. Nadie tenía mucho, pero todos compartían lo que podían. Mi hijo repartió galletas de mantequilla que habíamos hecho días antes, y entre risas, música bajita y luces modestas, comenzamos a celebrar. No había vajilla fina. No había regalos caros. Pero sí había abrazos sinceros, historias compartidas, y miradas que no juzgaban. Y ahí, en ese espacio diminuto, sentí por fin la paz de una Navidad verdadera. Mi hijo no paraba de sonreír. Le brillaban los ojos con cada canción, con cada pedazo de pastel improvisado. En un momento me abrazó y me dijo: mamá, esta es la mejor Navidad del mundo. Lo abracé tan fuerte que casi lo dejo sin aire. Porque su felicidad no venía de lo material, sino de sentirse visto, amado, incluido. Porque esa noche, entendí algo que tantas veces olvidamos, que uno puede tener una casa pequeña y aún así tener el corazón más grande del vecindario. Que la verdadera riqueza está en lo que se da sin esperar nada a cambio. Mientras los demás bailaban y reían, me senté unos minutos a un costado, viendo la escena. Pensé en todo lo que habíamos vivido los últimos días. En el dolor, la humillación, la valentía de mi hijo, y la transformación inesperada de mi hermana. Y me dije a mí misma, con una sonrisa tranquila: no volví a esa casa para quedarme. Volví para cerrar una herida que no me pertenecía. Porque a veces, las respuestas no vienen cuando uno se aleja, sino cuando uno se presenta con el alma limpia, y deja claro que no necesita ser aceptado para saberse valioso. Ya cerca de la medianoche, encendimos unas velas y cada uno pidió un deseo. Mi hijo pidió más cenas como esta, y los vecinos aplaudieron. Una señora mayor dijo: este niño vale oro. Y yo no pude estar más de acuerdo. Porque él no solo había perdonado, había enseñado. Había transformado un rechazo en un acto de generosidad. Y si yo alguna vez tuve dudas de si estaba haciendo lo correcto como madre, esa noche se disiparon. Porque su corazón era reflejo de lo que le había enseñado con esfuerzo, con llanto, con amor. Cerramos la noche con una oración sencilla. Dimos gracias por estar juntos, por tener salud, por haber aprendido algo importante. No le escribí a mi hermana. No necesitaba hacerlo. Porque ya no tenía esa herida abierta que me empujaba a buscar validación. Entendí que hay relaciones que cambian, y que está bien ponerles nuevos límites. Que perdonar no significa volver. Que el amor puede mantenerse, pero la dignidad debe protegerse. Y que mi hijo, aún tan pequeño, había sido el ejemplo más grande de eso. Esa Navidad no tuvo fuegos artificiales, ni fotos perfectas para redes sociales. Pero tuvo algo que ninguna otra había tenido: verdad. Y en esa verdad, me reencontré conmigo misma. Con la madre que había luchado contra todo. Con la mujer que, aunque la despreciaran, no dejó de criar con ternura.
con la niña que una vez compartió una galleta rota con su hermana, y que ahora sabía decir hasta aquí, sin odio en la voz. Esa noche, mientras mi hijo dormía en mis brazos, supe que no importaba dónde celebráramos la Navidad. Mientras estuviéramos juntos, siempre estaríamos en casa. A veces, las palabras más crueles vienen de quien alguna vez te sostuvo la mano. Esa persona que fue parte de tu historia, de tus raíces, puede convertirse en quien te hiera con su indiferencia o sus juicios. Y duele. Duele porque el rechazo no solo golpea el presente, sino que también hiere el pasado que compartieron. Pero la vida tiene esa paradoja tan extraña y hermosa, nos enseña que, en medio del dolor, podemos encontrar las lecciones más poderosas. Porque quien tiene un corazón puro, por muy pequeño que sea, puede devolvernos la luz cuando todo parece apagado. Ese día, mientras veía a mi hijo entregando su regalo con una sonrisa limpia y un alma sin resentimientos, entendí que la dignidad no se mide con etiquetas ni con estatus social. No es cuestión de quién tiene más dinero o una casa más grande. La dignidad se siente con actos, con la manera en que eliges amar, con la fuerza que muestras cuando te caes y decides levantarte sin perder la ternura. Mi hijo, con su reno de cartón y su carta escrita a mano, me enseñó eso mejor que cualquier discurso que yo pudiera dar. En una época en que las apariencias parecen gobernarlo todo, donde el valor de una persona se mide por su ropa o sus conexiones, él me mostró que la esencia está en lo simple. En el amor sin condiciones. En la capacidad de perdonar sin olvidar, pero sin cargar con el peso del rencor. Ese niño no necesitaba un regalo caro para demostrar su grandeza. Lo hizo con la humildad de un corazón que sabe que el verdadero poder está en ser generoso, incluso cuando no te lo esperan. Por eso, cada vez que alguien me pregunta qué es lo más valioso que he aprendido como madre, siempre digo lo mismo, que criar con amor implica preparar a nuestros hijos para la vida, para las heridas y los rechazos, pero también para la grandeza que hay en elegir el perdón. Porque no es fácil, y a veces duele. Pero cuando lo logras, cuando ves a tu hijo actuar con esa nobleza, sabes que todo el esfuerzo valió la pena. Esa es la verdadera herencia que podemos dejar. Esta historia no es solo la mía. Es la de tantas personas que han sentido que no pertenecen a su propia familia. Que han sido juzgadas, ignoradas, o despreciadas por circunstancias que escapan a su control. Pero también es la historia de quienes decidieron no dejarse vencer, quienes con valentía decidieron construir su propio camino, su propio hogar, lleno de amor y respeto. Porque la familia no siempre se elige, pero el amor sí. Y ese amor, cuando es sincero, puede romper cualquier muro. Si estás viendo este video y has sentido el frío de una palabra hiriente, de una mirada que te hizo pequeño, quiero que sepas que no estás solo. Que la dignidad no está en que te acepten, sino en que tú te aceptes y te ames tal como eres. Que el valor no está en encajar, sino en brillar con tu propia luz. Y que la verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso cuando te intentan detener. Porque cada paso que das hacia tu propio bienestar es una victoria inmensa. Te invito a que compartas en los comentarios tu experiencia. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir menos por tu familia, tu forma de ser o tus sueños? ¿Cómo enfrentaste ese dolor? Aquí estamos para escucharte, para apoyarnos, para recordarnos que detrás de cada historia difícil hay una lección valiosa. Y que juntos, con respeto y amor, podemos construir un espacio donde nadie tenga que sentirse rechazado o menos. Porque todos merecemos un lugar en el mundo. Recuerda que esta historia no termina aquí. La vida nos pone pruebas, a veces crueles, otras veces llenas de esperanza. Pero siempre, siempre, tenemos la opción de elegir cómo responder. Podemos caer en el rencor, o podemos levantarnos con más fuerza. Podemos cerrar las puertas o abrirlas con valentía. Podemos olvidar o perdonar. Y en esas elecciones, en esos pequeños gestos, se construye la historia que dejamos atrás para quienes nos siguen. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas las próximas historias que cuentan verdades que nos hacen crecer. Porque aquí, cada historia es un grito de dignidad, de esperanza y de amor. Porque merecemos que se nos escuche. Que se nos valore. Y sobre todo, que se nos ame, sin condiciones ni etiquetas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad que cree en la fuerza del corazón. Y para terminar, quiero dejarte con esta frase que me acompaña siempre: a veces, la mejor respuesta es el silencio que construiste con tu dignidad. Que nunca te hagan dudar de tu valor. Que nunca te hagan sentir menos. Que, como mi hijo, puedas entregar amor aunque te hayan cerrado 1000 puertas.
porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y esa casa es donde siempre encontrarás la paz. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? Que por lo que tienes, por tu origen o por la gente que te rodea, te han hecho sentir pequeño o invisible. No estás solo. Aquí, en este espacio, queremos escuchar tu voz. Queremos que compartas esa historia que quizás guardas en silencio, porque sabemos que detrás de cada experiencia hay una fuerza increíble. Que tu historia pueda ser la luz que alguien más necesita para seguir adelante. Déjanos tus palabras en los comentarios. Cuéntanos esa vez en la que alguien te hizo sentir menos, y cómo lograste salir adelante. O si aún estás en esa batalla, escríbenos para que sepas que no estás solo. Porque esta comunidad no juzga, no critica, sino que abraza con empatía y comprensión. Cada experiencia compartida es un acto de valentía y un paso para sanar. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste esa mezcla de tristeza y esperanza, te invito a que le des me gusta y compartas este video. Porque cuanto más personas lleguen a este mensaje, más corazones podrán abrirse a la reflexión y al amor propio. Aquí no estamos para vivir de apariencias ni para medirnos con etiquetas. Estamos para crecer juntos y recordar que lo que importa es la dignidad que llevamos dentro. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia que te haga sentir, que te conmueva y que te ayude a mirar la vida desde otro ángulo. Cada relato que compartimos tiene un propósito, recordarte que no estás solo y que, sin importar lo que otros digan, tú tienes un valor infinito. Porque aquí celebramos la fuerza que nace cuando eliges amarte a ti mismo, a pesar de todo. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que necesita escuchar que merece respeto y amor, no dudes en enviarle este video. A veces, solo hace falta una historia para cambiar el rumbo de alguien. Para darle esperanza cuando parece que no queda nada. Y tú puedes ser esa luz en la oscuridad, solo con un clic, un mensaje o una palabra de apoyo. Recuerda que aquí no solo compartimos historias, sino que creamos comunidad. Un lugar seguro donde cada voz es bienvenida, donde cada lágrima y cada sonrisa tienen un espacio para expresarse. Un refugio donde no hay lugar para el juicio, sino para la comprensión y el crecimiento. Porque todos merecemos ser escuchados y valorados, tal como somos. Quiero agradecerte por estar aquí, por abrir tu corazón y por permitir que estas historias lleguen a ti. Porque tu presencia es lo que hace que este canal sea más que un lugar de videos, es una familia donde nos apoyamos, aprendemos y sanamos juntos. Tu apoyo, tus comentarios y tu participación son el motor que mantiene viva esta comunidad. No olvides que cada vez que eliges el amor y la dignidad, estás dando un paso hacia una vida más plena y feliz. Y aunque el camino a veces sea difícil, recuerda que no tienes que recorrerlo solo. Aquí estamos, para acompañarte en cada paso, para levantarte cuando caigas, y para celebrar contigo cada victoria. Porque juntos somos más fuertes. Si te gustaría que contemos más historias como esta, o que hablemos de temas que te afectan a ti y a tu familia, déjanos saber en los comentarios. Queremos que este canal sea un espacio donde tus inquietudes, tus miedos y tus esperanzas tengan voz. Porque tu historia importa, y queremos que se escuche con respeto y cariño. Para terminar, te dejo con esta invitación sincera: no te guardes tu verdad. Comparte, comenta, suscríbete y sé parte de esta familia que cree en el poder del amor, la dignidad y la esperanza. Aquí, cada relato es un recordatorio de lo que realmente importa. Gracias por estar, por escuchar, y por ser parte de esta comunidad que, juntos, construye un mundo mejor. En la próxima historia que vamos a compartir, conocerás a una abuela que vivió una Navidad diferente, una Navidad que parecía vacía, silenciosa y llena de ausencias. Ella preparó la cena con toda la ilusión del mundo, como siempre lo había hecho. Cada plato, cada ingrediente, cada detalle llevaba el cariño que solo una abuela sabe dar. Pero esa noche, no llegó nadie. Ni un solo invitado, ni un familiar, ni siquiera un vecino. El frío de la casa no solo era físico, sino también del corazón. Lo que esa abuela hizo con cada plato vacío fue algo que nadie esperaba. En vez de dejarse vencer por la tristeza, tomó una decisión que conmovió a todo el vecindario y a quienes escucharon su historia. Esa acción, sencilla pero profunda, nos enseña que el verdadero valor de la familia no está en la cantidad de personas alrededor de la mesa, sino en la calidad del amor que se entrega. Es un acto de dignidad, de resistencia y de amor puro. Imagínate preparar la comida con tanta dedicación, esperando compartirla, y ver que el silencio es la única respuesta.
Pero en vez de rendirse, ella transformó ese momento en una lección de vida que nadie pudo ignorar. Porque a veces, en el vacío, se encuentra la voz más fuerte. La voz que habla sin palabras y que llega directo al corazón de quienes tienen la oportunidad de escucharla y entenderla. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas, la abuela no se dejó vencer. Su reacción no solo le devolvió la esperanza, sino que inspiró a toda la comunidad a mirar más allá de las apariencias y a valorar lo que realmente importa. Porque la familia no siempre es la que está en los apellidos, sino la que se elige con el alma. Y esta historia lo demuestra con una fuerza que te hará reflexionar y emocionarte hasta las lágrimas. No te pierdas este relato conmovedor que está por llegar a nuestro canal. Es una historia real, llena de emociones auténticas y de enseñanzas que llegan directo al corazón. Una abuela que no se rindió ante el abandono, sino que decidió responder con amor y dignidad. Su gesto, aunque silencioso, resonó más fuerte que cualquier palabra. Y su historia será un recordatorio para todos nosotros. Prepárate para sentir, para llorar y para entender que la Navidad no se trata solo de regalos o celebraciones, sino de cómo enfrentamos el abandono y el dolor con valentía y amor. Porque hay momentos en que el corazón habla más alto que la tristeza, y esa es la fuerza que esta abuela nos regala. Es una lección de vida que no olvidarás fácilmente. Queremos que seas parte de esta comunidad que valora las historias reales, las emociones genuinas y el poder transformador del amor. Si te conmovió la historia de hoy, espera la próxima con el corazón abierto. Porque en este canal, cada relato es un llamado a la reflexión, a la empatía y al crecimiento personal. Aquí, la familia se construye con el alma, no con la sangre. Y si tienes una historia similar o alguna experiencia que quieras compartir, déjanos un comentario. Queremos escucharte, acompañarte y crear juntos un espacio donde el amor y la dignidad sean los protagonistas. Porque la comunidad que estamos construyendo es fuerte, solidaria y llena de esperanza. Y tú eres parte fundamental de ella. Recuerda, en este canal, la familia no se mide por el apellido, ni por las riquezas, ni por las apariencias. Se mide por el corazón, por la ternura, por la capacidad de amar y perdonar. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta familia que cree en el poder del amor verdadero. Nos vemos en el próximo video, donde te esperamos con una historia que te llegará directo al alma.